Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy tenemos una súper invitada que dejaré que se presente. Hola a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Berenice Alderete, soy psicóloga, soy sexóloga y pues estoy muy emocionada de que me hayas invitado a Y acompañarte. gracias a ti por acompañarnos. Y entonces el día de hoy estaremos hablando de los celos, esta emoción que de repente se habla mucho, se habla poco, de repente parece un tanto tabú, pero bueno, vamos desmenuzando. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que les vienen apareciendo aquí abajo durante el episodio, que les toman unos segunditos, es gratuito y genuinamente apoyan a que sigamos trayendo más contenido para ustedes y a su vez más invitados. Sin más, pasemos entonces con el episodio. Y Veré, ¿qué nos platicarías acerca de los celos? ¿Qué nos dirías que son los celos? Bueno, pues los celos son una respuesta emocional a algo que nos está sucediendo, algo que está pasando, pero creo que aquí ahora sí que el meollo del asunto, por así decirlo, es que de pronto es una respuesta emocional que está como muy satanizada, ¿no? Como que tiene mucho mito encima y de pronto pudiera parecer que está mal sentirlo, porque creo que históricamente también es algo que nos han hecho sentir, ¿no? Que nos han expresado que los celos son malos, que eh, al final del día es una emoción que estamos sintiendo y que creo que es importante poder abrazar la emoción, poder entenderla, para de ahí poder ejecutar alguna conducta distinta, ¿no? Totalmente, que luego incluso también encontramos los extremos, ¿no? Correcto. Súper satanizada de que es que si es celoso, celosa, es tóxico. O por el contrario, es que no me cela. Bueno, porque te tendría que celar, ¿no? Y entonces pareciera que siempre desde los extremos de o tiene que pasar sí o sí, o no tiene que, o tiene que no pasar, ¿no? Correcto, y creo que eso tiene que ver también con el significado que le damos a los celos. Digo, si nos vamos nos basamos un poquito como en nuestra historia, latinos, mexicanos, etcétera, tenemos mucho esta idea, romantizada del amor, ¿no? O sea, pareciera que de pronto debe de haber celos para entonces yo traducir o entender que lo que el otro está sintiendo por mí sí es amor, ¿no? Y este otro extremo del que me hablas, está muy ligado como a la parte de la violencia, ¿no? O sea, no es sinónimo uno del otro, ¿no? O sea, claro que los celos pueden terminar en violencia, efectivamente, o sea, habría que revisar muchísimo como todo lo que está pasando con la persona, pero a mí lo que me gustaría es que también las personas allá afuera pudieran entender que el sentir los celos es una respuesta de tener miedo, tener tristeza, tener inseguridad, tener ansiedad, a perder a alguien, o sea, perder un vínculo que es importante para nosotros, ¿no? Y obviamente esto también se refleja en varias etapas de la vida, o sea, los celos no son exclusivos como de las relaciones de pareja, Ujú. o sea, se pueden presenciar también en la etapa de la infancia, en la etapa de la adolescencia, y todos van a estar como relacionados o vinculados con distintas situaciones o personas, ¿no? Sí, totalmente. Que esto que mencionas se me hace súper importante porque luego la gente de repente de que no es que somos amigos, somos familia, es bueno, también la familia, también las amistades se ponen celosos, celosas de Sí. los mejores amigos, las mejores amigas, los suegros, las suegras. Es como el de, oye, pues diría Marc Anthony, te estás robando un pedazo de mi vida, ¿no? Que Sí. cuando yo escuchaba la canción de repente era de que ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Yo dije, bueno, le está Qué hablando fuerte. fue un tercero que se robó a su esposa, ya cuando me dan el contexto de, es que no era su esposa, era su hija, y yo de, Sí. Qué okey. extraño, ¿no? Sí, un poquito tuoso, no lo vamos a negar, pero digo, bueno, qué interesante forma de plasmarlo, y digo, qué bonito porque lo convirtió en arte, pero Correcto. desde ahí es como el de, ¿qué va pasando, no, en estos celos? Y, ¿sabes? Ahorita que acabas de decir eso, eso es se me hace superimportante también, porque creo que cuando podemos entender nuestras emociones, es que podemos construir algo con ellas, o podemos tener algún aprendizaje, o podemos crear arte. Digo, al final del día, creo que poder experimentar todo esto sin sentir culpa o vergüenza de que lo estamos experimentando, nos va a llevar por un camino como más adecuado para procesarlo. Es como, no sé, por ejemplo, hablar de la alegría, ¿no? O sea, cuando hablamos de la alegría no hay ningún tema porque la gente lo procesa, ¿no? Y la gente se siente muy cómoda con esa emoción.
Pero cuando hablamos, yo creo que también lo ves en la consulta, ¿no? O sea, cuando hablamos de emociones ya como Negativas. negativas, ajá, y que también es entender que cuando tenemos estas emociones, las emociones nos ayudan a adaptarnos a las situaciones. Entonces, si estamos todo el tiempo como bloqueando las emociones, pues evidentemente no nos vamos a poder adaptar, ¿no? Ayer le ponía un ejemplo a unas personas cuando estás en un velorio. O sea, cuando estás en un velorio, ¿cómo puedes procesar la tristeza? Pues llorando, ¿no? Pues a lo mejor teniendo tus momentos en privado o de pronto desahogándote. Entonces, para los celos es justamente lo mismo. O sea, necesitamos entender, una, qué es lo que nos está produciendo los celos, ¿no? Si estos celos también son reales o son imaginarios, eso también es algo súper importante. Porque si yo me estoy imaginando, ¿no? Y estoy súper celosa porque, no sé, a lo mejor va a venir, no sé, ¿qué actriz te gusta? Dua Lipa. Dua Lipa, ¿no? Viene Dua Lipa y entonces yo estoy súper preocupada porque Dua Lipa, o sea, se va a enamorar de mi esposo, ¿no? Pues, ¿qué tan real es esto, no? O sea, pues, a lo mejor ni siquiera va a pasar, pues, está en un mundo que a lo mejor no tenemos el acceso, no, nunca se van a conocer, es poco probable, ¿no? Y entonces, a lo mejor esto a mí me lleva a tener una situación en la que estoy en constante pelea, en la que a lo mejor ya no le hablo, en la que quito todas las canciones de Dua Lipa y entonces me pongo a llorar. Obviamente no estoy teniendo una, como conexión con mi emoción, o sea, estoy llevándolo como a un modo totalmente irracional, ¿no? Y creo que entenderla nos lleva justamente a poder decir: "Ay, bueno, esto está a lo mejor sí está muy bonita, y ay, dijo que estaba bonita, pero, pues, ahí no pasa nada", o sea, no, al final del día es, no sé, una chica más, ¿no? Que está ahí en las artes. Sí, o que incluso también permite conectarlo con a ver, puedo generar acuerdos, puedo poner límites, e Claro. incluso también desde dónde, ¿no? Porque ahorita que Sí. mencionas esto ¿Por y qué me pega también, no? exacto, porque luego pasa mucho que de repente me toca en la consulta esta parte de, y es que le da like, ¿no? De que Sí, tan famoso like de, muchísimo. y es que le dio like a su foto. Y yo así como que, bueno, vamos desmenuzando porque me estás comentando el acto, comprendo el acto, pero no todo lo que hay detrás, ¿no? Y sabes que también hay mucha información de pronto en Internet que pareciera que esto sí es como una infidelidad. Ujú. Y yo creo que también, obviamente hay de infidelidades a infidelidades, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con los acuerdos que existen ya en la pareja. O sea, si a lo mejor para mí no es un tema que mi novio, mi pareja o quien sea con quien me estoy vinculando emocionalmente le dé un like a alguien más, pues entonces no es un problema, ¿no? Oh, sí, pero platícame, ¿lo platicaste? Yo, por ejemplo, Correcto. siempre trabajo mucho estos con mis consultantes. Para mí, infidelidad es lo que para ti sea. ¿Por Ujú. qué? Porque yo no vengo a acompañarte desde mi esquina, vengo a acompañarte desde la Correcto. tuya. Entonces, para ti, ¿qué es? Ya me comentan, ¿no? Ok. Para tu pareja, ¿qué es? No, pues no sé. A ver, entonces estamos hablando de un tema, porque hablamos de si falta la comunicación y no se generó un acuerdo, no estamos en la misma línea, no están en la misma línea, porque entonces, a ver, si para ti es infidelidad el like, para la otra persona no, y nunca se habló, a ver, me estás diciendo que transgredió un límite que no sabía que existía. Correcto. Entonces, ¿hubo falta o no hubo falta? O sea, Ujú. ¿cómo sé si estoy en terreno ajeno si ahí no me dice cuidado con el perro, no traspase o qué sé yo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es como el famoso, si te digo ya no lo quiero. Sí, que es súper famoso precisamente de que, no, no, es que si se lo tengo que pedir, pues claro, o sea, No somos adivinos. no, y ahí es precisamente pasa mucho con los celos de, es que me da celos que le des like a, por ejemplo, personas en redes sociales. Y es como el de, a ver, desmenucemos eso, porque no sé si sea personas en general, Ujú. personas famosas, personas conocidas, Correcto. tu mejor amiga, tu mejor amigo, tus amiguitas, tus amiguitos, que Claro. eso es otro tema, ¿no? Que no es lo mismo decir, ay, fue Dua Lipa desde esa parte de, no van a coincidir. Jamás en la vida. Ajá. Mañana se conocen a De todo hay, de todo pasa. miedo desbloqueado. ¿Qué qué? Todos así de, ¿qué? Pero se fija, o sea, ahorita lo primero que dije fue miedo desbloqueado, Sí. ¿no? O sea, los celos pueden estar impregnados de miedo, de tristeza, de inseguridad, de ansiedad, ¿de qué otra emoción básica? Y, pues, de emociones yo diría esa también, Sí, pero ¿no? mucho de índole también incluso social. Sí. Estaba viendo una serie, Fellow Travelers, que precisamente de repente la hija como que en su mundo, ya mi esposo se va a trabajar y como que ya pensando todo esto, ¿no? Y llega la mamá, la suegra de, pues, fíjate que ta, ta,
Y digo mira, la serie trata precisamente de eso, ¿no? Pero es como el de, ¿qué onda con esta presión social? También de cómo que hace, no hace, pone, no pone, y de repente, a ver, el miedo a veces no lo desbloquea a uno, lo viene desbloqueando Alguien las más. amistades, la familia o el comentario ajeno, ¿no? Sí. Y, ¿sabes? Yo creo que también esta parte es importante, ¿no? Como justo estas historias que nos cuentan, ¿no? Y también lo que vemos en casa. O sea, yo creo que también los celos pueden estar construidos ahí. O sea, qué es lo que vimos que en mi casa causaba celos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que obviamente no nos vamos a casar como con esta parte de la infancia, pero obviamente nos da muchísimo contexto de quiénes somos y de cómo vamos entonces entendiendo los vínculos, hasta dónde, por ejemplo, está bien que mi pareja a lo mejor tenga su espacio personal, ¿no? Y de pronto, también como una cultura súper mexicana, entendemos que de pronto ser pareja es dar muéganos. Sí. Y nos borramos totalmente de las amigas, de los amigos, redes sociales. Y entonces esto también a la larga, cuando de pronto a lo mejor empieza a bajar la intensidad de la relación, pues me va a generar un conflicto, me va a generar una inseguridad, efectivamente, ¿no? O sea, sin duda alguna. Sí, totalmente. Sobre todo en este ajuste de enamoramiento-amor, ¿no? Ujú. De que, mira, ¿sabes qué? Es que ahorita es hormona, es el rush, la adicción de mi cuerpo pide más de ti. Sí. Sí, pero a los 2, 4 años tope que dura el enamoramiento, digo, por más que lo alarguemos desde algunos teóricos, va a acabar, porque Sí. el cuerpo se ajusta naturalmente y entonces, ¿qué pasa? A ver, regresamos que a mí me encanta Erich Fromm que dice, la máxima unión con la máxima separatividad, ¿no? O sea, no somos uno mismo, somos dos seres diferenciados que aprenden a compartirse. Pero algo muy latino es, no, es que diría Timbiriche, somos uno mismo, wow, wow. Somos tú lo mismo. Sí, y es como de, a ver, ¿como por? O sea, forman y formamos una pareja, una dupla, una familia, un lo que gustes, pero no dejamos de ser seres individuales, Correcto. en donde luego viene ahorita que dices, el miedo desbloqueado. Solo te comparto que en la oficina seguramente hay un chico o chica que le pica las costillas. Ay, sí, Y es como el tus de videos. sí, y digo, qué ganas, o sea, qué ganas de Porque yo creo que hay gente que sí se puede llegar a intensear muchísimo, o sea, sobre todo si eres a lo mejor una persona que ahí tiene alguna tendencia a la ansiedad, a la depresión o a lo mejor a estar como muy apegada a la pareja, de pronto es como todo esto que te están diciendo de lo que todas esas narrativas que de pronto te llegan a la cabeza, es como, claro, sí, sí me pueden estar pasando, ¿no? Y de ahí creo que justo esto que te comentaba, ¿no? O sea, revisar qué tan realista o qué tan en la fantasía está como esta parte de lo que a mí me causa celos. Y creo que algo que también podría servirle mucho a las personas que están allá afuera es conocerse, o sea, yo creo que el autoconocimiento, si sabemos cuáles son nuestros límites, qué no estamos dispuestos a aceptar o dispuestas a aceptar, es que entonces también podemos, comunicarle a la otra persona cómo está el tema aquí conmigo, y entonces la otra persona también puede saber hasta dónde sí llega, hasta dónde sí acepta, y de ahí que podamos tomar decisiones como muy congruentes, ¿no? O sea, sí. porque también creo que entender la emoción es de pronto llevarnos a la congruencia, ¿no? O sea, lo estoy sintiendo y me está pasando esto, pero ¿qué es esto que te está pasando? O sea, te sientes inseguro, sientes miedo, es algo que puedes solucionar, tu pareja se está comportando diferente, ¿qué está pasando? O sea, es revisar un montón de cosas ya, o sea, cada cabeza es un mundo, cada relación es muy única y cada persona también dentro de la relación va a ser muy única. Entonces habría que revisar como muchísimas cosas, pero como contextualmente, esto es lo que creo que puede estar como envuelto con el tema de los celos, ¿no? Que no se entiende muchísimo. Y que incluso también mi conducta puede alimentar lo del otro, ¿no? Ujú, Por ejemplo, lo hablo súper mucho común. también sí, desde este baile del: "Oye, es que te estás alejando, ven, ven, Ujú, ven". Y la otra persona es como el de: "Güey, hazte para allá, o sea, dame espacio, quiero respirar, te estás apegando a mí", y es que se está alejando de mí. Pues claro, si te vas pegando, 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 vas a robar oxígeno. O claro. sea, cuando las personas nos pegamos mucho, le robamos el espacio vital al otro, el otro dice: "Quiero respirar, me retiro", y no desde el enojo, el odio o el desprecio, simplemente es: Correcto. "Necesito respirar". Y sabes, justo ahorita que le estás diciendo, ayer o antier estaba viendo un video y justo una chica platicaba una anécdota de que ella estaba muy a gusto empezando a desayunar y de pronto le habla el novio y el novio se metió creo que a una
aplicación de música, no sé si lo puedo decir. Sí, a Spotify, ¿no? Sí. Entonces, Síganos en la Spotify. pequeño comercial. Entonces, resulta que el novio le está diciendo como: "Oye, pero es que tienes una lista que se llama, no sé, amigas dolidas", algo así, "¿pero qué no se supone que estábamos bien?". Y la chica así como: "¿De qué me hablas?", ¿no? O sea, pues es una lista de música. Total que se puso muy insistente con el tema de la lista. Okey. Yo, obviamente, como por detrás de todo esto, como revisando, digo, pues, ha de haber sentido súper inseguro de, ¿qué está pasando? Ya me van a cortar, se está alejando. Total que las cosas como que se subieron de nivel ahí un poquito, hasta que ella cuenta que le dijo como: "Ya, déjame desayunar, basta", ¿no? Y le cuelga la llamada, y eventualmente solucionan el conflicto, ¿no? Pero ya después de un argumento así súper intenso, donde ya se gritaron, ya pelearon, ya quedaron como con un mal sabor de boca, y creo que es justamente a donde sería importante intentar no llegar, ¿no? Porque creo que muchas veces vamos a intentar como bloquear las emociones, pero el parte de entenderlas no es justamente reprimirlas, ¿no? Porque las emociones podemos controlar nuestras emociones y no dejar que nos controle, pero eso no significa reprimirlas, o sea, significa entender qué es lo que me está causando a mí, qué es lo que a mí realmente me está moviendo, desde dónde, qué es lo que yo puedo hacer, porque aquí es donde también nos hacemos responsables, o sea, podemos sentir enojo, podemos sentir alegría, podemos sentir ¿qué te gusta? Me voy a quedar un poquito con el enojo, ¿no? Podemos sentir enojo, pero eso no significa que tú puedas ir a rayarle el carro a la persona que te molesta, ¿no? O sea, hay límites y hay un cierto respeto. Entonces, ¿cuál es la manera más asertiva de comunicarnos? Pues decir: "Oye, esto que hiciste me molestó", ¿no? Claro, y precisamente también desde ahí saber manejarlo desde mi responsabilidad, porque luego es que ya le dije que me molesta y tiene que dejar de hacerlo. No lo sé. Claro, ¿Por qué? exacto. Porque no podemos controlar al otro. Si Ujú. le vas a prohibir algo al otro, cuidado, porque entonces entramos en un juego de control, ¿no? Sí, De, a ver, muy común en los celos. totalmente, de que, no, es que ya te dije que hagas esto y es como el de, uy, cuidado porque luego también así se ponen papá, mamá, ¿no? Es, no se trata de que lo hagas. Es, mira, te recuerdo que tenemos unos acuerdos, que tenemos unos límites, eres libre de hacer lo que gustes, pero también sabes las consecuencias que implican acciones transgresoras a eso. Claro. Punto, ¿no? Y entonces, ¿puedes ir a hacerlo? Claro, no te lo prohíbo, pero ¿sabes qué pasará si sucede? Entonces, Y ahí también entra el tema de la confianza. O sea, no podemos hablar de celos sin hablar de muchas otras cosas más. sí, sí. O sea, hablar de la confianza, ¿qué implica? No se trata tanto como de creer, como de esta parte de la confianza ciega, ¿no? O sea, sino, ¿qué estoy haciendo yo para confiar en el otro? ¿Y qué está haciendo el otro para mantener mi confianza? O sea, es algo que va de los 2 lados. O sea, si yo estoy constantemente en una relación donde me doy cuenta que a lo mejor hay frecuentemente infidelidades, donde me ocultan cosas, pues evidentemente la confianza se va a ver afectada, ¿no? Y entonces es algo que de pronto yo comento en terapia, ¿no? Aquí es donde nos responsabilizamos también de, okey, ya me enteré de esta situación y entonces a lo mejor decido perdonarla, pero aquí decido quedarme. Exacto. Y eso, las decisiones tienen sus consecuencias y tienen sus implicaciones. Entonces, ¿desde dónde te vas a quedar ahora sabiendo que existe esta situación, ¿no? Y que esa situación, pues, tendría que trabajarse en conjunto y que de cierta manera también tendría que quedarse a lo mejor un poquito por acá atrás, ¿no? Pero no dejando de lado la experiencia y el aprendizaje que te puede producir, no gracias a la situación, sino pese a la situación. Totalmente. Y que incluso desde dónde se toma, ¿no? Porque el perdonó, ¿a cambio de qué?, ¿no? Porque luego también encontramos la de, ay, perdonó y sigue haciendo, o perdonó Correcto. y se subyuga al control de, pero yo te perdoné, ¿no? Y vuelve como Claro. una carta O como te perdono, te pasivo-agresiva. controlo, ¿no? Exacto. Para que no lo vuelvas a hacer, Ajá. porque ya te perdoné. Sí, y curiosamente eso vuelve a alimentar la misma situación, porque Sí, me entonces asfixias. exacto, yo siempre pongo el ejemplo de, mira, aquí vamos a jugar como el perro amarrado. Una mascota amarrada en el patio va a ser más propensa a salir corriendo en cuanto le quites la correa, a un perro que deambula, que sacas a pasear, que enseñas a que pueden ir en conjunto, incluso salen al parque y ves perros que no están amarrados, porque saben convivir, van, regresan, saben jugar y no transgreden a otros. Ujú. Pero el perro que está amarrado
se frustra, se cansa y en cuanto le cortas, corre, ¿no? Digo, no por poner el peyorativo del animal, No, 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 sino, claro. sino desde el ejemplo de qué va pasando, ¿no? O sea, desde dónde el otro va a buscar el aire, la respiración, el salir, o qué va comprendiendo por libertad, porque entonces también a veces es comprender que mucho de la experiencia puede ser compartida, como bien mencionas, en este qué hago, qué hace, cómo nos vamos retroalimentando mutuamente Ujú, para entonces producir o no tal suceso, porque sí hay sucesos donde, a ver, no tuve nada que ver y todo fue del otro. Y hay claro, otros donde a veces, no, sí, fui orillando a través de hacer o no hacer tal cosa. Sigo sin ser responsable de la decisión del otro completamente, correcto. pero que sí me toca a mí, ¿no? Que a veces es aprender a desmenuzar desde ambas esquinas, a ver, ¿qué pongo, qué no pongo, Qué suelto, qué con suelto? qué no me caso, ¿no? O sea, Exacto. Y ay, perdón, te ando quitando la palabra de la boca. Estamos jugando aquí, juego de claro. palabras. Oye, y justo ahorita que das este ejemplo del perro, me viene también a la mente otra situación que podría pasar. Un perro que a lo mejor estuvo, vamos a seguir con el ejemplo del perro, que incluso se quedó así a lo mejor durante mucho tiempo y también se adaptó. Se adaptó que aunque le quites la cadena, a lo mejor no se va a ir, pero no va a ser el mismo perro, ¿sabes? Va a estar apagado, vas a ver que sí, que no va a salir de ahí, pero va a estar el perro feliz, va a seguir siendo el comportamiento de un perro normal, por así decirlo, y vamos ahora a traspolar a una persona, o sea, ¿cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres, a lo mejor, no lo sé, conozco más el tema de las mujeres, que se quedan en relaciones con las que no están cómodas, pero porque les es imposible salir, o sea, no hallan la manera de salir y que a lo mejor están siendo, sí, muy violentadas con este tema del control, etcétera, porque también socialmente se entiende que los hombres de pronto pueden, perdón, pueden tener este tipo de emociones que son más, a lo mejor más permitidas en los hombres, por así decirlo, hablando de parejas heterosexuales, y que entonces pueden subyugar, ¿no? Pueden controlar. Y entonces también tenemos toda esta nueva expresión, ¿no? Que no es tan nueva, pero donde las mujeres también pueden explorar más, salir más, y que entonces los hombres de pronto se pueden llegar a sentir como en cierta desventaja, ¿no? Y entonces puede despertar esta ola de celos y entonces normalizarlo, ¿no? Es que está bien que los hombres sientan celos, es que es porque te quiere, es que es porque te ama, es que es porque le haces falta. A ver, yo cuestionaría un poquito ahí esa parte, ¿no? Sí, y que incluso, fíjate, ahorita que lo comentas, también lo pienso desde los mandatos de género, ¿no? Porque Correcto. incluso la parte, digo, hablando de comunidad LGBT, también encontraríamos esta parte y casi siempre, digo, al menos en mi experiencia, ya la teoría y allá en casa me corregirán si me equivoco, pero también lo encontramos mucho en el lado masculino. Y Sí, digo en el lado masculino porque usualmente también dentro de las parejas LGBT a veces hay una persona que cumple un rol un poco más masculino, la otra persona que cumple un rol un poco más femenino. Ni siquiera estamos hablando del encuentro sexuado, ajá, claro. sino simplemente de la vivencia, ¿no? La experiencia. Y que llegamos a encontrar a veces en parejas gays, en parejas lésbicas, precisamente la experiencia de la parte masculina a veces suele violentar, suele controlar, suele esto no. Y digo, al menos en la experiencia que he llegado a encontrar desde la consulta, y es qué va pasando ahí, desde el cómo comprendemos esto, porque independientemente de la orientación, a veces es con qué nos vamos afianzando, cuál fue el rol que se me vendió a nivel social, Ujú. porque incluso pienso en qué pensamos a nivel, y digo sociedad, incluso traspolándolo a nivel global. Veía un video de padre de familia, o sí creo que es padre de familia, que entra y es, ya llega familia, pero todo en vestido de mexicano. Llega la esposa, cachetada. Llega el hijo, cachetada. Llega mamá, cachetada. Y él dice, soy macho. Digo, obviamente es básicamente como Los Simpsons, es una sátira. Y es como el de, ¿qué onda con lo que van pensando del latino Sí. promedio, ¿no? De esa parte pasional, emocional. Exacto, que aparte está muy ligado a la pasión, ¿no? Y entonces todavía se normaliza más porque se ve como algo, ay, algo que le va a dar chispa a tu relación Sí. y ni al caso, o sea, por el contrario, es algo que va totalmente a apagar tu relación, ¿no? Ahorita que tocas este tema, yo me acuerdo que hace muchos años vi una película que no debía de ver, una película de cine francés, Ok. y justamente es una película que aborda el tema de los celos, ¿no? Este es un hombre que tiene mucho privilegio y tiene dinero, etcétera, y está casado con una chica que está así hecha una modelo, ¿no? Preciosa, hermosa. Pero él empieza a tener, o sea, sí, un tema de celotipia, o sea, aquí es donde empezamos como a
¿Cuándo me preocupo? Bueno, cuando ya esto sea muy intenso, muy frecuente, que ya sea algo como crónico y que te está causando conflicto con tu pareja constantemente, ¿no? Y justo este personaje de la película, que es una película muy vieja, no me acuerdo ni siquiera del nombre, eh, estaba así la chava, ¿no? Con, no sé, recibiendo el masaje del masajista, porque, pues, eran como muy privilegiados, y él de pronto se empieza a imaginar que ya está pasando un encuentro erótico, ¿no? Y que está pasando en ese momento, y empieza a sudar, y se empieza a poner mal, y la taquicardia, y era justo, o sea, toda la imaginación era lo que lo llevaba a tener todo el tema físico de los celos, ¿no? Del miedo, de la ansiedad, y no lo podía controlar, o sea, ya era algo incontrolable. Al final, digo, les voy a hacer spoiler, lo que según recuerdo es que al final creo que mata a la chica. Ok. Entonces, ¿Es desvive? ¿Desvive a la chica? desvive a la chica, perdón. Este, y pues acaba todo muy mal, ¿no? Pero es una película muy, muy vieja, pero me acuerdo que me quedó tan marcado ese tema que fue algo como que me impactó muchísimo, ¿no? O sea, dije, al grado que podemos llegar a sentir las cosas que de pronto nos volvemos como súper impulsivos, ¿no? Entonces, de ahí creo que la importancia de entender nuestras emociones, de no de pelearnos con ellas, tampoco de engancharnos del todo, pero sí entender hacia dónde nos están llevando. Aquí, a lo mejor utilizar un poquito el tema del semáforo, ¿no? O sea, si veo que está muy en rojo la situación y que yo me estoy intensiando mucho con esto, pues a lo mejor para pasar el semáforo al amarillo, parar, pensar, y entonces a lo mejor eventualmente ya en el verde actuar, ¿no? O sea, muy, muy de toddlers, pero Sí, muy tiempo fuera, sí, sí. sí, Que incluso también el conocer propias me va a permitirlas ver en lo ajeno, ¿no? correcto. Para la empatía, para el autocuidado, porque en esta escena, digo, también en el tan famoso violentómetro, ¿no? Que podemos encontrar es, no se eleva y no pasa una relación de 0 a 100. Correcto. Es decir, se va como un caldito ahí a fuego lento y Ujú. empieza a hervir y Y es que justo como el efecto de la rana, que te puedes quedar ahí y se va calentando hasta que ya no puede, exacto, que ya ir, sí, totalmente. ¿Por sí. qué? Porque primero empezó con el chistecito. Veía una historia, creo que era en un TikTok, y era de que, ay, es que mi novio siempre me sorprende con un ramo de rosas cuando estoy con mis amigas. Y yo así de que, red flag. Sí, justo iba a decir, red Sí. flag. No, es que estaba horrible porque era como un, a Un ver, supermarcar territorios. exacto. Digo, una va bonito, pasó y se fue, y ay, me voy a ir porque voy al partido de fútbol con mis amigos. Va, ok, romanticón. Oye, siempre, varias veces, cada vez que sales con tus amigas, aparece, oye, Es que quiero que pienses en mí mientras estás con tus amigas. Como, ¿por qué tendría que pensar en ti mientras está con sus amigas? y yo, aquí ahora estoy con ella, no estoy Claro. contigo, o sea, Sí. ¿qué onda? Pero luego van, y cuál, regresando al ejemplo del perro, hay que marcar territorio, Ujú. y no más porque eso apesta, sino hasta te aventan el líquido de riñón, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pasa. Sí, sí pasa mucho. Y pasa desapercibido, que es lo peor, porque también se toma como un acto de romanticismo, ¿no? Ujú. Que muchas veces, precisamente, el romanticismo es muy tóxico. Entonces, esta idea de lo que se nos vende por amor, a veces también llega a ser un tanto tóxico, disfuncional o no muy real, desde el sentido de, a ver, no todos los proyectos van a ser así, no todos va a ser como la película de, y crearon su empresa para tener que trabajar juntos. Bueno, y entonces, ¿en qué momento también hay un momento individual? No, es que se va a dedicar a esto, se va a dedicar al otro, Sí. y ahí sin amigos ni amigas. Y yo, oye, ¿qué onda también con las redes de apoyo? No por atentar a tu relación, Ujú. por tener también un espacio privado de decir, tengo derecho a mis amigos, mis amigas, mi familia. Y creo que eso es algo de los principales autocuidados, como tú dices, que deberíamos de tener cuando iniciamos una relación, porque, digo, yo me acuerdo en mis tiempos, o sea, sí era muy como de, inicias una relación y te vuelcas totalmente a la relación y todo lo quieres hacer con tu novio o con tu novia, con tu novia, y quieres pasar todo el día y todas las horas en el teléfono y todas las salidas con esa persona, y de pronto, si la relación se llega a acabar, te ves como, o sea, súper solitario, súper deprimido, porque aparte tienes que procesar un duelo, ¿no? Cuando pasas por una situación así. Sí. Eh, y sí, puede llegar a ser como crear mucho conflicto como interno, ¿no? Con las personas. Ujú. Y sobre todo porque no nos damos cuenta precisamente en la euforia de la emoción, a ver, es que, ¿cómo alimento mis
otras relaciones, ¿no? A ver, Sí, si quito todo a todas para entregárselos a mi pareja, el día que mi pareja no esté, llámese por trabajo, vacaciones, la vida, terminar, qué sé yo, puedo encontrar otro vínculo y luego pasa. y en ese momento piensas que no. Ajá, y dices: "No, pues es que no, o sea, es que o es con mi pareja o es con ninguna". Pues sí, pero entonces también tus amistades, tu familia va a tomar un paso atrás y con justa razón porque, oye, también necesitamos alimentar nuestro vínculo. Claro. Digo, y de nuevo vamos a lo de los celos. No solo existen celos de pareja, también las otras personas se van a poner celosos, celosas de, oye, teníamos tanto tiempo, ya no tenemos, ¿qué Sí. onda? Y, ¿sabes? Creo que también aquí sería importante, a lo mejor, resignificar como estos vínculos, ¿no? O sea, establecer límites en las relaciones, incluso establecer límites con las amistades, ¿no? Porque de pronto también se da muchísimo, ahorita que lo dices, se da muchísimo las amistades como, es que ya sales más con fulanito, con sutanito, o, vi que te fuiste de party a tal lugar. O sea, necesitamos entender, y ahorita voy a hablar del amor, pero voy a hablar del amor como en todas sus expresiones, en todos sus vínculos. Necesitamos resignificar, necesitamos darnos cuenta que es conectar con los demás. O sea, no es algo, el amor no es algo como que nos vuelve únicos, o sea, como un único vínculo, sino es algo que te conecta con alguien y que justamente desde esa conexión deberíamos de entender que existe cierta libertad y deberíamos de entender, ya estamos con los deberías, ¿no? Pero es importante entender que sí, efectivamente, en algún punto las cosas pueden cambiar y se pueden acabar. Entonces, ahí es donde soltamos, donde aprendemos a soltar que los vínculos no son para siempre. Por mucho que quieras a alguien, hay miles de maneras de que un vínculo pueda terminar, porque eventualmente, a través del tiempo, por la vida o por lo que sea, se va a acabar. O sea, suena triste, pero es real. Sí, no, y se acaba, se ajusta, se modifica, tan sencillo. La pareja en algún punto, en algunos casos, digo, no todos y todas, porque Actualiza. no todas las parejas, se actualiza a del noviazgo al matrimonio, unión libre, a vivir juntos, que si deciden no tener descendencia. Y entonces, mira, en primera vas a tener que compartir, ¿eh? Porque ahí va a haber producto que va a pedir mucho autocuidado. Y luego la típica, ¿no? Es que ahora se pone celoso, que celoso, celosa, que paso más tiempo con el niño, con la niña. Sí pasa, yo lo he escuchado en sesión y pasa muchísimo. Sí existen estos celos de cuando llega el bebé que Sí. de pronto los hombres se pueden llegar a sentir desatendidos, ¿no? Ujú. Y aquí es de nuevo, así como que rascar un poquito en los temas de género, porque ¿por qué tendríamos las mujeres que aparte de criar, de cuidar, tendríamos también que estar en la crianza o en el cuidado, en la atención del otro adulto, ¿no? Sí. Entonces es cuestionarnos un montón de cosas. Y yo sé que el tema era los celos, pero es que los celos también dan para mucho. Sí, sí. No, y aparte va súper ligado. Sí, Los celos hay de papás a infantes, de infantes a papás, sí. hacia Es mitad típico de que se familia. acaba de casar y entonces ya no está en la casa, ya no lo vemos igual. O simplemente a lo mejor que te sales de la casa, que dejas el nido vacío, etcétera, 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 puede llegar a ser muy fuerte para los papás, ¿no? Como sentir, perdimos a nuestro bebé, ¿no? Y de pronto como a lo mejor ponerte trabas para que no te vayas o chantajearte, que justo también son conductas que se ven con el tema de los celos, o sea, no quiero que se vaya, no quiero que crezca. Y de nuevo es, ¿qué me está pasando a mí con esto que estoy sintiendo? O sea, los celos solamente los vamos a poder entender en el momento que los estamos sintiendo y si nos damos el tiempo de cuestionarnos qué está haciendo para mí. O sea, yo ahorita puedo a lo mejor revisar en mi propia historia de vida, ¿no? En mi propia experiencia, y pues decir, bueno, en tal etapa de mi vida me pasó esto y me ponía súper celosa por esta situación o por tal persona porque me sentía a lo mejor muy insegura o porque literal me pasaron cosas, ¿no? Unos pedillos ahí. Como como le di el perrito, unos pedillos. Y justo esas experiencias también nos van dejando como una huella digital, o sea, nos van dejando un aprendizaje que decimos: "Ay, aquí ya no me quiero volver a meter como en camisa de once varas", pero justo el vincularnos es también aventarnos a la experiencia de que sí, es posible que te pasen las cosas, y de ahí que tengamos como la mente superabierta tanto a nosotros, a nuestros límites, a nuestras emociones, como a las red flags que pueda haber afuera, ¿no? Sí, y qué importante cuando mencionas, fíjate, superabiertas, pero también soltando la hipervigilancia, ¿no? Porque luego Sí, no así.
cual hipervigilantes de cualquier cosa que va a pasar. Es que A ver, puso el palillo así y a mí no me gusta. Es ajá, una red flag. sí, y es como que, a ver, no, va a haber cosas porque el otro es un otro diferenciado de ti. Pero a ver, no, es que estaba siendo coqueto, coqueta, ¿no? De repente, y yo, oye, me pasa de repente consulta, ¿no? Pero me habías comentando que cuando le conociste era coqueto, coqueta con todo el mundo. Y que te encantaba. Y que a ti que te encantaba que fuera eso, porque Sí. era el alma de la fiesta, era la persona que todos amaban a donde iba, era la persona que robaba foco en cualquier reunión. Y ahora me dices que eso que amaste te choca. Y ojo, no digo Sí. coqueteando con esta persona, ¿no? Porque a lo mejor ahí ya me dices, está transgrediendo un límite específico. Me estás diciendo que es su actitud hacia la reunión, hacia el grupo, hacia la fiesta, qué sé yo. Sí. Pero eso era lo que me dijiste que te encantó. ¿Qué está pasando acá? Que pasa mucho del lo que me enamora, me desenamora una vez que la hormona baja, ¿no? Sí, ya que pasa todo el tiempo, el periodo de la limeranza, que dices: "Ay, ya, ya, ya". Es literalmente es como quitarte una venda de los ojos, ¿no? O sea, se puede llegar a sentir así cuando ya empiezas a conocer a la persona, y justo como lo describes, ¿no? O sea, todo eso que te gustaba deja de ser algo que te atrae, y de ahí la actualización, ¿no? O sea, en dónde estamos parados. Que la gente, la verdad, no se cuestiona cuando va y tampoco nos lo enseñan, o sea, ¿qué es lo Punto primero? importante. No nos lo enseñan, o sea, nos dicen, no sé, si te trata mal, a mí sí me tocó que, de chiquita me dijeran como que: "Ay, es que ese niño te trata mal porque le gustas", ¿no? Ay, súper típica. Y no me dijeron en mi casa, pero yo me acuerdo que, o sea, recordemos que recibimos educación, el primer lugar de nuestra casa es como el primer lugar donde recibimos toda esta información, pero el segundo lugar es la escuela, o la religión, si vas mucho a algún lugar religioso, y la parte social, ¿no? Cuando sales al mundo y te empiezas a dar cuenta de que, pues, a lo mejor en la otra familia tienen otros constructos y otros introyectos, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que en la escuela sí yo fui muy bulliada, ¿verdad? Yo voy a sacar mis traumas, ¿dónde son los Kleenex? Y me acuerdo que sí, en alguna ocasión llegué a escuchar como: "Es que ese niño te trata así porque le gustas". Y era como este doble sentido así de, pues, que está chafa que me traten así, pero qué interesante que le gusto, ¿no? Sí, es como de, Ajá, entonces no se debe sentir mal. Y aquí es donde entra el choque como con las emociones. A ver, se siente mal, pero es algo bueno, ajá, o se siente bien también. o se siente bien. Y está como de, ¿cómo integro? Y entonces también empiezas a asociar ese tipo de conductas como algo, a lo mejor algo placentero, algo romántico, algo chido que, me está ignorando, yo también lo voy a ignorar, ¿no? Y entonces empiezan, como le dices, una conducta alimenta a la otra, ¿no? Sí, que luego está la típica, porque fíjate, luego también viene con esto el de date a desear. Sí, Uy, no, muy latino. y no le aceptas el no. Sí. Y yo, a ver, ¿qué onda? Porque entonces, ay, pues que entienda que el no es no. Claro, pero entonces también, ¿qué tanto por acá? No hay congruencia en No hay eso. congruencia desde, oye, no, y no iba. No, pero es que, ay, ya, está bien. Décima cita y ok. Sí. Y Y es lo de de, todo. ajá, sí. Y ahí va To todo. Pero le todo lo que no leíste en las 10 citas, órale. de una y el otro, y ya no me mandó mensaje. Pues no. Ay, pero si tanto le costó, pues era lo que quería, no lo sé, no hubo diálogo, que Sí. pero No, todo se vale siempre y cuando haya conversaciones al respecto. O sea, exacto. si esperamos que la otra persona tenga los mismos valores, no sé, como las mismas construcciones sociales, que quiera lo mismo que yo, pues, o sea, no, Sí, difícilmente. pues que ¿Qué no, tanto le cuento de mí? ajá, De pronto es como me pongo súper honesta y a lo mejor le cuento todo, ¿no? sí. Luego mis amistades, mi historia, uy, porque luego está esa parte de los celos, ¿no? A ver, es que si en tu historia hubo mucha gente en la playa y en la mía no, Ay, sí, y entonces hay gente, un sobre gran todo, conflicto. sí, y más cuando se trata a veces desde esta masculinidad de, es que la otra persona ha tenido una vida totalmente activa y gozada. Pues sí, qué bueno, qué padre. Y no conmigo. Cuánto importa. Y ahí es donde entra la inseguridad, ¿no? Sí, Y te entra el celito, ¿no? sí, no, y entonces, como no, de repente no se nos acostumbra desde la parte muy, muy de hombres a generar comunidad, a decir, oye, las mujeres tienen sororidad para Claro. vivir esta experiencia. ¿Y los hombres? Bro. Bro, o sea, una hermandad donde no necesariamente hay hermandad porque, Correcto. ya, no llores, ay,
4 letras, olvídale. Sí. No, o sea, también duele, también necesito procesar esta información, también necesito decir, me siento inseguro y no tengo que ser siempre el macho alfa que acarrea la manada. Y ojo que también no todo se soluciona con los encuentros eróticos, Ah, porque también es algo muy resolutivo como de la parte masculina. sí. Y no digo que no pase con las mujeres, o sea, claro que también deben de existir los casos, pero o sea, hablando socialmente, como generalmente, las mujeres solemos como vivir el duelo de la ruptura de una manera muy distinta, ¿no? Incluso los celos también se viven de una manera muy distinta respecto al género. Las cosas que te dan celos también creo que pueden llegar a ser muy distintas, ¿no? En cuanto a lo mejor la experiencia, ¿no? Creo que de pronto las mujeres pueden celar más la exclusividad, ¿no? Como que yo solamente sea la más bonita, que solamente tengas ojos para mí, y los hombres que pueden celar la propiedad, ¿no? Ese cuerpito es mío, esta chica, como decía una canción, esa chica es mía, no me acuerdo cómo se llama, Sergio Dalma creo que era, ay, las rolitas también me cago. Y sí, o sea, creo que de pronto la parte masculina tiende como más a cosificar, ¿no? Y a que estos celos se vivan más como desde la cosificación de la mujer. No tanto como desde el romanticismo, como a lo mejor lo ve la mujer, ¿no? De que si me está celando es porque me quiere, y entonces yo también lo voy a celar porque lo amo, ¿no? Y nos ponemos súper intensos. Sí, o incluso se generan esas escenas desde, a ver, te voy a celar de, ay, es que yo sé que quiere conmigo y le acepté el cafecito y lo Pero voy a publiqué. tuvir una historia con otro. Sí, no, Voy a poner los 2 cafés, no salí con nadie, pero porque las redes sociales también ahorita son súper inmersas. no, y luego aparte es como pareciera que agregara un plus, ¿no? De que, no, es que me coquetea mucha gente. Y entonces, ay, no, es que yo le gané a todos y todas. Y ahí fíjate que si utilizas este diálogo, si tú ya lo estás utilizando, o sea, cuestiónate, como por qué lo utilizas, como por qué le diría a alguien que está interesado a lo mejor genuinamente en mí, no lo sé, cae de cada caso, pero porque yo le diría, siéntete inseguro, ten miedo, o sea, eso es lo que hay detrás de esa frase. Ah, muchos me coquetean, como, ¿para qué? ¿Qué quiero ocasionar en la otra persona? Quiero que me demuestre a lo mejor esta parte como de la aceptación, esta parte de la validación, quiero que me valide, que me diga, no, yo nada más tengo ojos para ti, no sé, ¿sabes? Como, o sea, creo que puede ser como muy, muy distinto para cada persona. Sí, incluso desde dónde lo pone, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino regresando a Dua Lipa y pensando, Maldito. oye, y pensando esta parte de, muchos me coquetean. Claro, vete a las fotos de Dua Lipa y seguramente habrá un sinfín de No, comentarios. claro. Pero entonces creo que también Míos. ándale, y seguramente a él Dios, le dan like al comentario. Seguramente esta parte de, me coquetean, pero quiero que sepas que al final del día, mira, sobre todo ahorita que tenemos carreras así o profesiones así, que el influencer, artista, tal persona que Sí. son medios públicos, aprende que es público, ¿no? Que si se pone en la mesa a través de eso, digo, qué padre, pero si se pone nomás para andar picando costilla, qué horror. Y entonces precisamente de, bueno, ¿desde dónde pongo esto? Porque creo que es precisamente desde el manejo de los celos, digo, mira, ¿sabes qué? Mi profesión, digo, regresando y pensando en Dua Lipa, me llama, tengo que verme tal cual forma porque atrae, porque vende, porque tal o Claro. cual cosa. Y entonces quiero que sepas que a través de esto vivo, puedo generar acuerdos desde ahí, porque lo mismo que mencionábamos, es que te llamaba la atención que era coqueto, que era coqueta y que era el alma de la fiesta. No implica un cambia 180 porque también es transgresor. También es decir, oye, me enamoré de ti así, pero ya no quiero que seas así, porque ahora me pertenece. A ver, no. Entonces, puedo generar un acuerdo desde, mira, puedo ser coqueto, coqueta y no faltar a los límites que podemos ir co-construyendo desde el reconocernos. Es que me pones celoso, celosa, sabes que a lo mejor que sí te tocó aquí, que sí la platicadita acá, que sí se perdieron por el café, que no sé qué. A ver, generemos los acuerdos. Sí, uno de los acuerdos y también la interpretación que le estamos dando a las cosas, ¿no? Porque retomando a lo mejor el ejemplo de Dua Lipa, pues si tú conociste a Dua Lipa siendo Dua Lipa, pues no le puedes pedir que cambie, ¿no? Y tampoco Dua Lipa tendría por qué venirme a explicar por qué hace lo que hace y por qué a lo mejor se viste de la manera que se viste y por qué sale con quien sale, ¿no? Porque pues entendemos que es su chamba y que a lo mejor también es su estilo de vida y está Y lo bien. goza. Y lo goza y está bien. Y entonces
yo estoy dispuesto a estar con esta persona siendo quien es, Muy sin querer cambiarla, sin querer imponerme, ¿no? A lo mejor sí, vamos a llegar a ciertos acuerdos de cómo va a ser nuestra relación, de qué cosas a lo mejor a mí me incomodan, pero también de esas cosas que me incomodan, aquí es donde viene la responsabilidad. El hacerme responsable no quiere decir, ah, ya, yo fui responsable y yo le comuniqué y le dije, no, o sea, el hacerme responsable es, yo sé que esto a mí me afecta y como entonces puede llegar a generarme un conflicto contigo, entonces yo me encargo de mí y yo lo trabajo, exacto. ¿no? Yo estoy celosa de que Dua Lipa se vista de la manera que se viste, pues yo voy a terapia y yo trabajo que entonces la manera en que se viste no es mi tema, ¿no? Y O entonces, si es mi tema, me muevo, porque correcto, no toca cambiarlo. Es correcto. decir, a ver, me estás diciendo que si ya descubriste que todo esto que se vive en relación no te gusta, también No se es vale para ti. decir, Ujú. ¿sabes qué? Noté que no. Siga participando, gracias. Exacto. Y la típica, no quiero cambiarte, no eres tú, soy yo que esta dinámica no me está gustando, pero no por ti, no por un conflicto. No somos compatibles. Sí, y ay, perdón que te interrumpa, pero es que luego me emociona. Ahí justo como que se crea una situación con el compromiso, ¿no? Es como a lo mejor ya salimos tantas citas y a lo mejor ya pasó esto o aquello, ya me siento como comprometida, comprometido y entonces, pues ya, ¿no? También hay mucho esta creencia del aguante, Sí. ¿no? Es algo también Es muy tu muy cruz. social. Es tu Es la cruz. cruz que te tocó cargar Ujú. como morra, esto es lo que tienes que aceptar en una relación, las morras aguantamos, y sí, es neta, las morras estamos educadas Así no. para el servicio, para el aguante, y todo esto es en pro del amor, ¿no? Esa es la creencia que Familia. tenemos, y la familia. Uno aguanta lo que sea por los hijos, vaya, o sea, es que de verdad todas estas creencias son súper dañinas y al final del día son temas que nos construyen. Entonces, de ahí la importancia también, una, de poderlas nombrar para podernos deconstruir, ¿no? Y entonces, formar nuevos criterios, criterios más saludables, criterios, donde podamos entender más al otro, donde también yo me viva con más libertad, como por qué tendría que estar aguantando cosas, ¿no? O por qué la otra persona también tendría que aguantarme cosas. Y me encanta ahorita que también hay como una ola donde se empieza a hablar más también de esta parte de las masculinidades, que hay mucha más información, donde se les está permitiendo, incluso vemos, no sé, como hablar a hombres del duelo, ¿no? En plataformas importantes en Hollywood y así. Este, siempre se ha visto el tema de que los hombres lloran, por ejemplo, en las películas, pero siempre es a escondidas, ¿no? Es como, y entonces hay ciertas emociones que sí, sí pueden permitirse sentir, explorar y compartir, por ejemplo. Los celos es algo que pueden compartir, ¿no? Porque entonces también desde la historia está marcado como una fortaleza, ¿no? Como algo que te hace súper fuerte, súper varonil, como, ahora sí que el macho de machos, ¿no? La ira, Porque vas y luchas, porque y luchas. el celo Sí, masculino es voy, peleo, marco territorio, gano y derroto al otro, ¿no? sí, Y de repente el celo femenino es más de tengo miedo a perderte. sí. Bueno, ¿y quién dice que solo puede ser celo ira y celo miedo? O sea, en realidad es un conjunto de muchas cosas por ahí. Sí. Y si tú ya te encuentras allá afuera como, si te has percatado, como que sientes celos, y que a lo mejor también tus fantasías de pronto las quieres como empezar a ejecutar, o sea, sí sería momento como de revisar qué tan intenso está haciendo esto, porque como yo siempre les digo en la consulta, o sea, de verdad, todas, y incluso lo digo a mis hijos, todas las emociones son importantes, todas las emociones nos están diciendo algo de nosotros mismos. Y todas las emociones, son válidas, pero no es válido lo que a veces podemos llegar a hacer con las emociones, exacto. O sea, ahí es donde entran los límites, donde entra, sí, el marco legal, si tú quieres, pero también nuestros valores como personas, o sea, no es: "No voy a hacer esto porque me da miedo que me metan a la cárcel", sino es: "No lo voy a hacer simplemente porque estamos hablando de otra persona", Por empatía. por empatía, por Ujú. un montón de cosas superimportantes, ¿no? Sí, y qué importante también reconocerlo hacia mí, porque muchas veces luego caemos en la falsa empatía de decir, es que por ser simpático o simpática, ahora cuido al otro, ¿no? Sí, Y es que su vida, es que ha pasado por mucho. sí. Que yo lea esto sería fatal. Sí, no, no, ¿cómo le voy a hacer esto?
hacer que terminar un vínculo es cada quien toma lo suyo, ¿no? Que comprendo que a veces la otra persona pudo haber dado más desde el estar haciendo un montón de cosas para el otro, pero bueno, ¿por qué tocaría desde la culpa mantener el vínculo? Y entonces, a ver, desde ahí también responsabilizarnos de, no es cambiar a la otra persona, es que es muy celoso, muy celosa. A ver, ya lo dialogaron, ya generaron los acuerdos, ya los límites. No, pues que no. Ah, bueno, todavía hay algo a trabajar. No, pues que ya. Ah, ok, ¿qué pasó? No decide, no cede, no acordamos, no hay un punto medio. Correcto. Entonces ya te está dando información. Sí. ¿Cómo? Sí, pues la información es no cedo. ¿Qué vas a hacer con ese no cedo? Porque eso ya es del otro. Ujú. Sí, pero el qué haces con el no cedo es tuyo. Y entonces, no, pues igual y la típica, va a cambiar. Uy, mira, entre la Ay, moda qué esperanzadora, ¿sí? y es, no lo sé. O sea, mira, va a cambiar y estamos destinados en alguna medida genéticamente, supervivencia, evolución y lo que gustes para cambiar. Sí. Y sí, Al pero ritmo que tiene tú que quieras. exacto, o sea, tiene que haber realmente una intención de querer cambiarlo, ¿no? Y para que exista la intención, pues, tiene que haber conocimiento de lo que te está pasando. Exacto. Y entonces ahí es como el de, a ver, ¿quieres andar con la persona que tienes enfrente aquí y ahora? ¿O con el proyecto que quieres crearte de aquí a 20 años? Porque si tú me dices una empresa de aquí a 20, oye, qué padre. La empresa no siente, la empresa no vive, la empresa es un organismo Sí. que puedes irlo trabajando y qué padre. Pero si tú me dices tu vínculo, oye, de aquí a 20 años que tengamos, y me decías la palabra con no hace rato, Ujú. pues no va a ser muy grato, ¿no? Entonces, que de repente mucho, se trata de esa parte y es, a ver, sí, ¿qué hago con mis celos? ¿Los valido? ¿Acciono en congruencia? ¿No acciono? Lo que acciono resuelve y me quita, y yo lo bajo con el hambre, ¿no? O sea, el celo es como el hambre. Es una señal del cuerpo Mm, que me dice, aquí hay algo que necesitas satisfacer. ¿Cómo lo satisfago? Bueno, ya cada quien tendrá sus propias formas. correcto. Pero cuando busco satisfacerlo, se cumple, se concreta y ojo, no desde el llenarme completamente, porque a veces es imposible en la Ujú. emoción, pero me puedo satisfacer del, me faltó un huequito, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque no puede ser perfecto para mí ni para el otro, Correcto. porque estar en una relación es, no va a ser 100% de mi lado y tengo que aprender a castrarme, porque es castrante, desde el decir, es que no se hizo como yo quería, no, pero tampoco fue en tu contra. Y Correcto. seguramente tampoco para la otra persona fue como la otra persona quería al 100%, pero tampoco fue en su contra. Tener una relación, tener un vínculo es aprender a decir, generamos un acuerdo. Porque si uno busca ganar, la otra persona va a perder. Sí. Y quien pierde no es la otra persona, es la relación. Sí, definitivamente. Y creo que todo esto nos va llevando como al mismo camino, ¿no? O sea, creo que, el tema, o sea, me da mucha curiosidad cómo nos hemos ido como hacia varios espacios para platicar sobre los celos, Ujú. porque justamente o sea, los celos nos van a acompañar en muchas etapas de nuestra vida, o sea, de verdad, si ustedes hacen memoria, a lo mejor en la infancia, a lo mejor en la adolescencia, a lo mejor en la escuela, en su trabajo también, o sea, en el trabajo se dan muchísimo los celos porque al otro lo ascendieron y a mí no. Y Ujú. entonces empiezo a dudar de mí, de la forma en que trabajo. Los celos van a existir a lo mejor dentro de la relación y también van a existir en la ruptura, ¿no? Y o sea, estos celos siempre van a significar algo, pero van a significar algo solamente para mí. Entonces, siempre creo que va a ser súper importante que podamos darles nombre, entender nuestras emociones, qué emoción está precisamente, tratando de llevarnos a adaptarnos a la situación, y entender también la situación, entender que hay otra persona de por medio o varias personas de por medio, y siempre, pues, tratar de ponernos a salvo, ¿no? Sí, totalmente. Y desde eso también saber qué valido y qué no. Ujú. Porque creo que el decir valido mi emoción, valido mi interpretación, totalmente. Mi interpretación es realidad, no. Correcto. Y lo que hago acá afuera es válido, bueno, puede ser válido desde mi deseo, pero esa validez también puede llevar a una transgresión. Sí, que pasa Entonces, mucho. sí, O sea, en redes sociales también luego se ve muchísimo eso y la gente se emociona, ¿no? O sea, hay como
como este ojo de que está juzgando desde fuera y, Sí. ay, sí, yo le hubiera hecho tal cosa, y la gente se intensea y como que se vive desde esa emoción, y obviamente esa emoción, o sea, tú te la estás creando, ¿no? En el momento porque te impacta lo que estás viendo, te pega, pero no es tuyo, ¿no? Es como cuando estás viendo una película, Ujú. ¿no? Y, Totalmente. uy, yo le hubiera dado, no sé, le hubiera agarrado de las greñas o qué sé yo, ¿no? Es como, o sea, ahí dense cuenta de cuáles son sus, como a lo mejor sus resoluciones para cuando estás sintiendo, pues eso no es algo que puedas hacer. Exacto. Bueno, lo puedes hacer, pero no lo debes de hacer. Sí, porque es transgresor, Claro, poco empático y se vale que estés enojado, pero no que te desgreñes a la vecina. exacto. Ve y desgréñate el saco de box, que el saco de box no siente. Para eso fue hecho el saco de Claro. box, ¿no? Incluso hasta las canciones, ¿no? Que de pronto hay como mucho tema con el tema de la música también. Sí. Lo que puede ser, yo entiendo que hay letras que sí pueden ser muy violentas. eh, Creo que hay varias cosas que tendríamos que revisar ahí, o sea, no me voy a meter como de fondo en eso, pero el arte también es un medio como para sacar lo que tienes, ¿no? O Sí. sea, si escuchas música que de pronto dices: "Ay, no sé, Paquita la del barrio", no sé, qué sé yo, ¿no? Tú lo escuchas y te saca como el dolor y lloras y te saca el enojo, y ahí quedó. Si ahí queda, está bien. O sea, disfrútenlo. Pero también nos marcan las red flags a veces. O sea, Sí. toda, ay, es que me dedicó Luis Miguel, por ejemplo. Yo también por Violeta Luis Miguel. La incondicional. Sí, y no, Por Violeta la y es incondicional. que está muy violento. Y luego hay otro pedacito que siempre me resuena de él. Te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que Sí, yo quieras te te detengo. detengo. ¿Qué onda con eso? Eso es súper Y posesivo. luego la canta y así de: "Quisiera que me la dedicaran". Sí, y es como, bueno, que te la dediquen, pero que se deconstruya. Sí, O por sea, favor. ¿por qué? Porque precisamente es esta parte de cómo integro esto que me pone el otro, que me comunica, que me dice. Y de ahí todo lo que vamos introyectando como romántico. Sí, y el de, ay, es que no, y me dijo, y tú no sales, y ay, qué emoción. Y de repente he tenido los dos lados, ¿no? Personas que me dicen, ay, qué emoción, me encantó, y otras que me dicen, me encantó que me lo dijera, pero dije no. Aquí primera y última. Y yo, ay, qué diferencia desde el decir, pues sí, como que la pasional y luego lo bajo a lo racional y Luego a digo, mí no me encantaría, la neta. bueno, fue en esta experiencia. Digo, a mí tampoco, porque es como, a ver, mira, Sí, el único momento donde digo mío será en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy así, es mi pareja, mía de mi propiedad. sí, Nunca decimos estoy en una relación. no. O sea, a menos que te lo pregunten bajo estos términos, pero no es Todo lo apropiamos. Mis hijos, mi marido, mi esto, mi el otro, mi perro. ajá, Todo lo y apropiamos. es mío de mi propiedad, y Ujú. diría hasta Soraya, hasta que me harte y llegue a odiarlo, ¿no? Hasta el tema, o sea, de los apellidos, ¿no? O sea, tú eres, no sé, ¿no? Berenice fulanita de sutanito. Sí, y es la típica también donde quién pone como propiedad, ¿no? Pero Sí, creo que sí, correcto. precisamente eso es todo un tema desde el cómo voy a desmenuzar esta experiencia que es muy compleja. Y fíjense, ahorita Da para hablamos, mucho. sí, totalmente, y hablamos de un montón de celos en un montón de Sí. áreas, celos con los hermanos, el trabajo, amistades y demás. Pero creo que de nuevo, precisamente, mucho de la invitación de traer este tema y estás súper invitada acá, Ay, gracias. que comparte espacio, es vamos desmenuzando. ¿Por qué? Porque precisamente este desmenuzar es un no tengo necesariamente que voltear hacia afuera a estar hipervigilante con todo lo de allá. Tengo que aprender a voltear hacia adentro, vigilar lo mío, que Ujú, es mi persona, ojo, no mi pareja, correcto. mi persona, mi sentir, mi actuar, mis límites, Interpretar. mi interpretar, y entonces decir, ¿puedo controlar que mi pareja haga o no haga? No, pero puedo saber qué hago una vez me entere, suceda, si no sucede, porque entonces también salir a vigilar al otro es exponer a que el otro se canse de ti porque diga, tus celos ya me cansaron. Y otra típica. Y que también es cansado para ti, es algo muy intenso lo que estás experimentando como emoción. Yo creo que o sea, las 2 partes sufren. Sí. O sea, hay un sufrimiento genuino de las 2 partes. O sea, tanto el que está a lo mejor hipervigilante de no quiero que me roben el mandado, tanto la persona que está sufriendo el acoso, porque es un acoso al Sí. final del día. Y cuando hablamos de esto, ya estamos hablando de celos ya tóxicos, o sea, ya estamos hablando de un término que se llama celotipia en la psicología, y pues ya son otros niveles, ¿no? O sea, mientras los celos se queden en esta parte como friendly de
estoy escuchando mi cuerpo, como que me dio celitos, pero pues le dije, platiqué, o me lo imaginé y no le dije nada, y ya luego se me pasó, me maltripié, no pasa nada. O hice algo con ello, como Shrek, lo puse afuera. ¿Qué hiciste? Ahí está. No, pues escribí una carta y la hice pedazos, la destruí, le grité a la almohada. Okey, se vale Como lido. ándale, sí, se vale tener esta emoción que a veces quieres explotar de forma disruptiva, Sí. pero ¿hacia dónde la dirijo? Aprender a direccionarles también de voy a contener esto y entonces puedo ir al gimnasio, puedo hacer arte, puedo ir a estos lugares que de repente suceden mucho, que vas y quiebras cosas, que son como Sí, sí, bodecitas, me sí. encantan. También de voy y fui, quebré platos y esto y el otro. Perfecto, porque entonces es no. No vayan a quebrar platos en su casa. No, y menos si es la vaquilla cara. Pero es como aprendí a direccionar donde acudí a mi emoción y le di una resolución más o menos funcional. O vayan a terapia con Rodrigo. O vayamos a terapia, también veré. Y si no es con nosotros, búsquense su terapeuta de confianza. Vean, Correcto. porque precisamente es para poder trabajar esto, Es todo un necesito camino. reconocerlo. Y ese es el primer paso, porque de ahí se pueden desenvolver mi historia, conductas, vínculos que me enseñaron del amor, de mi persona, autoestima, límites, reglas y Y que también hablamos de que es un proceso. O sea, no esperen que vayan a lo mejor a 2 sesiones. Si les dicen que en 2 sesiones van a estar bien, pongan antenitas porque es otro red flag a lo mejor del terapeuta, sí. pero es un proceso que lleva tiempo porque no podemos cambiar quienes somos de tantos años y cambiarlo en 2 3 sesiones, ¿no? Entonces, también hablar de estos temas, una es vulnerarte muchísimo, es que te caigan muchos veintes, es trabajar muchísimo en muchas sesiones y llegar a lo mejor a cosas que van a ser incómodas para ti mismo, pero que también es importante porque, es como a veces les pongo este ejemplo en terapia, ¿no? O sea, si no navegas por estas emociones, no vas a llegar al lugar donde quieres llegar. O sea, supongamos que tenemos una meta, ¿no? Entonces, no puedes teletransportarte a las situaciones, ¿no? Entonces, necesitas transitarlas y las emociones necesitan transitarse para poderse entender y para poderse integrar, y entonces que de verdad podamos construir algo con esto, algo que nos cree un propósito, que nos dé como alguna otra validación, por así decirlo, Y una congruencia hasta hacia dónde quiero y una vivirme, congruencia, porque al final lo tóxico para mí puede ser muy agradable para un otro, y si esos 2 que están formando un vínculo lo desean, es un vínculo congruente. correcto. He ahí porque luego también chocamos mucho con decías, ¿no? El deber ser, debo de, tengo que, Ujú. y luego viene esta teoría de la salud mental es esto, y si no lo cumplo en los términos del libro, Estoy enfermo. estoy enfermo. Entonces, pues esa es la invitación precisamente de este episodio. Vamos checando, vamos revisando qué se mueve acá para poder accionar en congruencia. ¿Se vale tener celos? Sí. ¿Se vale por eso ser lo que yo desee? No. Entonces, vámonos con ello. No sé si antes de despedirnos te gustaría decirle algo a la audiencia que nos ve y nos escucha por allá en sus dispositivos. Pues que muchas gracias por aguantarme todo el rato que estuve aquí diciendo cosas. Gracias por invitarme. Gracias a ti por Me encantó. sí, igualmente, y ya lo saben, si este episodio fue de su agrado, recuerden comentar directamente aquí o en las diversas plataformas qué les gustó, qué les llamó la atención, qué les gustaría, porque luego también ya saben que siempre tenemos más propuestas para seguir trayendo al canal y a una súper invitada. Entonces, sin más, les recuerdo, síganos en las diversas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana. Yo estoy en Instagram, también en Tijuana, Berenice-Alderete-. ¿Ok? También se los voy a ir dejando acá abajo en la plataforma. Y recuerden también seguirnos en todas las plataformas de Tu Psicólogo Te Acompaña, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Sin más, bueno, muchas gracias por llegar a esta parte del episodio. Nos despedimos y nos vemos en los próximos. Bye bye. Bye.